Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar con el noveno taller, que es atención con calidad y calidez. Bueno, inicialmente indicarles que la atención con calidad y calidez, nosotros como proyecto la hemos trabajado a partir de la creación de un protocolo de atención con calidad y calidez. Inicialmente se ha hecho una revisión bibliográfica de toda la normativa legal presente, como documentos también, como protocolos, manuales de funciones de diferentes instancias, tanto públicas como privadas, para recolectar y reconocer principalmente la información que se tenía en estos documentos sobre el tema de atención con calidad y calidez. Seguido a esto, bueno, se ha hecho un diagnóstico inicial tanto con usuarias y usuarios y operadores de protección, las defensorías de la niñez, tanto del alto como otras instancias, y también los usuarios que asisten a nuestro servicio psicológico gratuito que tenemos en CEPAMOS, que también, bueno, han hecho denuncias de casos de violencia sexual a las diferentes plataformas, ¿no? Seguido a esto, con toda la experiencia que hemos recolectado tanto desde la revisión como el diagnóstico, se ha llevado a cabo ya la elaboración del protocolo de atención con calidad y calidez. Este después se ha validado con las instancias de protección que han participado en el diagnóstico para que ellos conozcan y vean cuáles son los resultados de el diagnóstico que se ha llevado a cabo y que inicialmente se está puntualizando en este documento. Actualmente y desde el 2018 seguimos haciendo la transferencia de este protocolo para que diferentes instancias o autoridades que han ido cambiando a lo largo de estos años puedan también conocer el documento y así puedan pues aplicarlo en sus diferentes espacios de trabajo. Aquí les mostramos un poco sobre los resultados del diagnóstico. Algunas pues, víctimas y familias principalmente nos mencionaban que ellos sienten una necesidad de tener un apoyo hacia la fragilidad emocional que están pasando al momento de decidir la atención. Hay que darnos cuenta que muchas de estas familias, cuando pasan por una situación de violencia sexual, pues van a estos servicios para hacer una denuncia. Y antes de ir a animarse a hacer una denuncia, pues pasan por diferentes situaciones, ¿no? Confusión, miedo a lo desconocido, de qué va a pasar, una incertidumbre que a veces les lleva realmente a una confusión emocional donde no encuentran pues un alivio, digamos, de lo que puede pasar cuando ellos emiten esta denuncia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos visto pertinente, digamos, poder identificar que las instancias que hacen ante esta fragilidad emocional, ¿no? Entonces ellos piden que sientan ese apoyo, que los están comprendiendo, que los están entendiendo ante esa situación vulnerable por la que ellos están pasando. Piden no ser victimizados, piden también sentirse protegidas y seguros ante estas instancias, es decir, que con las palabras, de cómo los atienden, cómo los reciben, qué información les dan, les hagan sentirse protegidas y seguras, cumpliendo el objetivo y el fin que tienen las instancias públicas, ¿no? Esta confianza que ellos van a adquirir, ¿no? Por los operadores de justicia, va a hacer de que ellos no les teman hacer una denuncia, ¿no? Que actualmente obviamente sabemos que si tú preguntas a más de 10 personas o a un grupo de 10 o de 5 personas, ¿quién se animaría a hacer una denuncia hoy en día con todo lo que estamos viendo o estamos viviendo? Pues probablemente el 80% te diga que no se animaría a hacerlo, ¿no? Y esperan que no se encuentren en una situación tan extrema donde sí o sí tengan que hacer la denuncia, ¿no? Que sabemos que muchos de los delitos de orden legal y penal pues tienen que ser avisados, ¿no? Como es la violencia sexual y también como es los casos de adolescentes que cometen delitos de violencia sexual.
Entonces, eso es lo que principalmente ellos piden y que esta confianza obviamente va a asegurar de que ellos puedan continuar con el proceso también que están iniciando. Tener confianza en que no se lastimará el cuerpo y no se podrá en duda su palabra. Y esto especifica inicialmente porque muchas de las víctimas de violencia sexual específicamente, pues van a un examen médico forense. Entonces el médico forense es el que va a explorar, digamos, el cuerpo o el daño que se ha producido en el cuerpo de la persona. Y obviamente ya siendo un cuerpo agredido, que un médico forense pues te lastime con alguna de sus intervenciones, pues pueda también revictimizar esta situación que están pasando. Entonces, evidentemente se ha hablado dentro del protocolo del IDIC, se menciona el cuidado y el trato que se tiene que tener al cuerpo de la persona, incluso qué información se le debe dar antes de hacer la exploración médico-forense, ¿no? Para generar un ambiente de confianza y generar un ambiente de información y de saber de que la víctima, si bien ahora va a ser explorada por una persona externa, esto va a ayudar a que su proceso legal, tendría que ayudar a su proceso legal para que proceda, ¿no? Pues lamentablemente ahora no hay muchos datos muy negativos, digamos, en relación a esto, ¿no? Sentir que es visto o vista con una persona con derechos, con dignidad, que merece acceder a la justicia. Sabemos que el abuso de poder dentro de diferentes espacios, ya sean de denuncia o de atención, eh, también se dan, ¿no? Entonces, como que muchas familias con sus víctimas se sienten observadas como personas que no tienen valor para estar en ese lugar, ¿no? Porque por ejemplo, algunos nos mencionaban que hay funcionarios que mencionan su trayectoria, digamos, profesional sobre la necesidad de la persona o de la familia que está accediendo a este servicio, cosa que no debería ser así, ¿no? Si bien un profesional dentro de un sistema de protección debe contar con todas las capacidades y las herramientas para poder intervenir y de haber estudiado todo esto, ¿no? También debe contar con esta fragilidad y debe romper con esa mirada de que las personas solamente están viniendo al servicio a emitir una denuncia que no va a tener un proceso óptimo, digamos, sino deben verlos como personas que tienen derechos, que tienen una dignidad, que han pasado por muchas situaciones para el momento de estar aquí presentes al frente de un funcionario para hacer una denuncia, ¿no? Y que realmente merecen justicia todos los casos que están siendo ingresados. Entonces, así es como quieren ellos sentirse que pueden ser tratados en estos espacios, ¿no? Y así es un poco lo que van mencionando muchas víctimas, familias también que van experimentando estas situaciones lamentables de poder hacer una denuncia, ¿no? Y no solo hablamos de las víctimas, sino también hablamos de familias que tienen adolescentes que han cometido algún delito de violencia sexual. Esto también es un, un, muchas de estas familias se pueden sentir vulnerables en este espacio. Uno, porque la culpabilización hacia la familia es a veces directa, ¿no? Usted, mamá, ¿qué estaba haciendo cuando su hijo estaba, por qué su hijo estaba violando a otra niña, por ejemplo, ¿no? Entonces, juzgar y prejuzgar estas situaciones también es un acto de no buen trato, ¿no? Porque debemos entender, si bien hay estudios que comprueban o que indican que la familia, digamos, debe ser el lugar más seguro donde se debería generar mayores herramientas para que el adolescente o la niña no cometa delitos y tenga un comportamiento óptimo, también es una situación generacional de que va pasando la violencia, ¿no? Y eso no justifica que muchas familias puedan agredir a sus hijos y por eso los hijos agreden. Sin embargo, hay que entender esa situación. Entonces, si tú le dices a una familia esto, probablemente no te vaya a entender. Sin embargo, debemos fortalecer esa situación con la familia y que se den cuenta cuál ha sido la causa de esta situación y que ellos mismos vayan reconociendo eso. Y esto solo se puede lograr a través de la atención con calidad y calidez.
porque si no hacemos que las familias, los niños, niñas y adolescentes comprendan cuál es su responsabilidad al momento de tener un comportamiento sexual problemático, al momento de cometer un delito, estamos como encubriéndole y protegiendo de una forma no muy positiva, porque muchos de estos niños, adolescentes que presentan este tipo de comportamientos, cuando sus familias justifican o los protegen de que de que no conozcan la situación o de que no reconozcan esta situación o justifican por qué han hecho eso, estos niños crecen con un pensamiento de que pueden romper los límites y su familia va a seguir tras de ellos y van a seguir protegiéndolos. Entonces, yo voy a poder seguir haciendo, voy a poder cometer delitos, voy a poder golpear, abusar y no voy a tener consecuencias en mi vida, ¿no? Entonces se va a volver un futuro agresor más adelante, ¿no? Entonces, eso también es muy importante trabajar con las familias desde el momento en que se identifica cómo nosotros como funcionarios o funcionarias, muchos de ustedes que están en este curso, probablemente más adelante ya vayan a trabajar a la fiscalía, a las defensorías, en el área que ustedes están especializados. Y tienen que entender que al momento de cumplir una función como operador o operador de justicia, pues tienen una gran responsabilidad frente a una acción social que se está haciendo. Sin embargo, están trabajando con población vulnerable. Entonces, esta población vulnerable necesita ser respondida y cumplir con las necesidades que ellos están viniendo al servicio según el objetivo que tiene nuestro servicio. Entonces, es bien importante conocer, realmente reconocer primero qué es lo que yo quiero hacer con mi profesión. Si elijo trabajar en una fiscalía, tengo que entender que voy a estar frente a diferentes casos de violencia y estos casos de violencia no solo son casos ni números, sino también son personas, son seres humanos que han pasado por diferentes situaciones para estar frente a ti y poder recibir una atención óptima con calidad y calidad, ¿no? Entonces el protocolo te da como un contexto inicial de qué es las situaciones de violencia sexual, por qué surgen todo esto y cuáles son los indicadores de las familias que principalmente acceden a este tipo de servicios, que puede ser pues la gran mayoría de la población. Y el protocolo tiene un objetivo que es convertirse en una herramienta que apoya la aplicación de unas guías de actuación que ya tiene la institución. Es decir, que esto va a acompañar, va a coadyuvar a todo el trabajo que se está haciendo ya en las instancias. No se pretende que se cambie un manual de funciones con este protocolo, sin embargo, se pretende de que este acompañe a toda la intervención o a los protocolos o manuales que tengan de funciones en las instancias de protección, tanto públicas como privadas, que también atienden casos de situaciones de violencia sexual. Eh, Tiene diferentes enfoques este protocolo, el enfoque de género, derechos humanos, interculturalidad, el enfoque centrado en el proceso, centrado en el usuario y centrado en recursos humanos también, ¿no? ¿Cuáles son los principios del protocolo? El interés superior de la niña y adolescente, la especialización de los funcionarios y funcionarias del sistema de protección, tanto públicos como privados, la atención prioritaria y absoluta hacia la población vulnerable, la igualdad y no discriminación, la confidencialidad, la no revictimización o la retraumatización, la credibilidad del testimonio de la víctima o de la persona que está viviendo mutilada. Porque si partimos desde la credibilidad, pues vamos a hacer que el proceso avance y buscar todos los elementos, ¿no? Que vayan a acompañar y que nos den cuenta de que esto está pasando. Pero si iniciamos con una incredibilidad, es decir, de que no creer lo que la persona está diciendo y decir, ay, es que estas señoras siempre hacen lo mismo, se hacen golpear con sus maridos y vienen y nos quieren denunciar y después se están volviendo. Ahí estamos actuando con con una no creencia de la dolencia que está pasando la persona. Y hay muchas mujeres que pueden hacer lo mismo, ¿no? O sea, que pueden ir, denunciar y después a la semana volver con su agresor. Pero hay hay una situación en medio que está pasando por eso. Y nosotros como funcionarios debemos reconocer eso.
Si bien en algún momento te puede dar como que, ay, pero ¿por qué esta señora está volviendo? ¿O por qué ha hecho que su hija viva con sobresalto tanto tiempo y no ha dicho nada? Ese juzgar, ese poder emitir esos prejuicios ya inicialmente, hacen que nuestro trabajo se entorpezca, porque vamos a dirigir todo nuestro proceso a una incredulidad de lo que yo estoy haciendo y de lo que estoy viendo con el caso, ¿no? Entonces, esa no es la idea. Nosotros a veces como funcionarios de un sistema de protección que atendemos a población vulnerable, debemos trabajar con la mente abierta, ¿no? Sin prejuicios, sin comparar a las personas de un caso a otro. Si bien hay ciertas similitudes que las puedes hablar o las puedes debatir profesionalmente, hay. Pero si tú comparas, por ejemplo, de decir, ay, es que todos los niños, todas las adolescentes que tienen entre 12 y 14 años, como se visten como ellos quieren ahora, con falditas cortas y bien pintadas, bien maquilladas, por eso les pasa lo mismo, o por eso se ponen en riesgo, entonces ya estamos prejuzgando, ya estamos comparando. Y no es así, ¿no? Y no deberíamos partir por eso. El marco normativo que sustenta, digamos, la atención con calidad y calidez es la Constitución Política del Estado, la 548, que es el Código Niña y Adolescente, y la 348. En estas tres normativas, pues menciona dentro de diferentes artículos que la atención con calidad y calidez debe estar presente en todo el sistema de protección. Bien, entonces nosotros lo dividimos en dos partes. ¿Qué es la atención con calidad y qué es la atención con calidez? Normalmente cuando hablamos de atención con calidad y calidez se unen estos términos, ¿no? A la larga se unen, pero inicialmente podemos entenderlas de forma separada para entender después un conjunto, ¿no? La atención con calidad es la capacidad de dar respuestas efectivas, eficientes, eficaces, oportunas a las necesidades y problemas que presentan las usuarias y usuarios en el servicio. Eso quiere decir que responden a las necesidades de las usuarias y de los usuarios, logrando resultados positivos acordes a lo que el servicio ofrece, con prontitud, utilizando adecuadamente los materiales existentes y coordinando con las instancias de protección pública como privada. Esto dando respuesta obviamente sinérgica con el menor costo posible. Ahora, ¿cuáles son los elementos o los atributos que acompañan a la calidad? ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta que estamos dando un servicio con calidad? El primer atributo que vamos a ver es el dinámico. El atributo dinámico nos hace preguntarnos cómo es, cómo yo soy como profesional y cómo también es mi equipo de trabajo como profesional, ¿no? Eh, y el dinamismo va enfocado a buscar las mejores opciones para los casos que se vayan presentando. Es decir, que no me voy a quedar con un proceso que he aprendido hace 5 años y voy a seguir manejando ese mismo proceso, sino que yo voy a poder identificar cuáles son las mejores opciones que tengo para atender a los casos. Es decir, que no voy a hacer una comparación entre todos y voy a atender a todos con la misma brochita, ¿no? Es decir, que voy a ir cambiando, voy modificando mis procesos. Y obviamente tienen los buenos resultados que necesitamos. Un equipo dinámico o un profesional dinámico está abierto y atento a mejorar sus actividades. Si un equipo cree que está haciendo bien su trabajo, debe estar seguro de que ese trabajo está dando buenos resultados. ¿Y cómo me doy cuenta que tiene buenos resultados? Pues haciendo un monitoreo, un seguimiento, una evaluación a mi proceso, ¿no? Y esto va a ayudar obviamente a que mis actividades probablemente se vayan actualizando o modificando en el tiempo. Si bien yo manejo una metodología que he aprendido para trabajar sexualidad hace 5 años, probablemente esas técnicas de sexualidad en ese entonces, en ese tiempo, funcionaban. Pero actualmente probablemente con los chicos no me funcionan esas técnicas. Entonces tengo que modificar y mejorar mis actividades. ¿Por qué? Porque, digamos, los adolescentes tienen mayor habilidad de percepción, son más visuales,
les gusta estar más en la tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, son cosas que pues están modificando su comportamiento y su percepción de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Entonces, yo tengo que saber y tengo que actualizarme también para que las actividades alcancen el resultado que yo quiero para no utilizar ya metodologías que probablemente ya no pueden funcionar en este tiempo, ¿no? Eh, y ahí se habla de la actualización constante, ¿no? Es decir, un servicio social no es, o sea, no es, ¿cómo les explico? Por ejemplo, no es como nos dicen, ¿no? En una palabra coloquial, digamos, no está todo escrito en piedra. O sea, si tú quedas, digamos, con tu equipo a trabajar el tema de sexualidad con diferentes dinámicas, si bien eso se va a mantener, pero eso también se puede modificar, ¿no? Y ese dinamismo para poder modificar y adecuarse a nuevas actividades va a hacer que tu equipo sea dinámico y tú como profesional obviamente seas dinámico, ¿no? No quedarte con ideas muy centradas y que no puedas cambiar de horizonte en algún momento, ¿no? Y ahí obviamente no quiere decir que todo el tiempo tengo que sacar una nueva metodología, no es eso, sino obviamente no voy a estar en cambio constante, ¿no? Eso también daría cuenta de que realmente no estoy encaminando bien mis procesos, sino que realmente veas qué tiempo de duración tiene cada una de tus actividades, cuál útil ha sido estas tus actividades que has aplicado y después poder ver si realmente eso tiene que ser modificado, tal vez no en todo, pero sí en algunos aspectos, ¿no? La institución debe fortalecer a sus recursos humanos. Esto es importante porque muchas instituciones, por ejemplo, aquí en CEPAMOS, a nosotros nos dan constante capacitación, ¿no? Por ejemplo, se contrata profesionales externos o, o expertos externos para que nos vengan a hablar de diferentes temas de necesidad que salen en los equipos del CEPAMOS, ¿no? Entonces nosotros pasamos por procesos, inicialmente a principio de año, se hace una capacitación más intensa, digamos, de una semana, ¿no? Antes de iniciar todas nuestras actividades anuales. Al entremedio también se planifican algunas acciones o algunas capacitaciones y al finalizar el año pues se hace un cierre, una reflexión de todo eso que se está haciendo, ¿no? Entonces así más o menos como nosotros digamos, como sepamos, nos fortalece al recurso humano que tiene con las diferentes temáticas actuales que se van encontrando, ¿no? Por ejemplo, el tema del ciberbullying. Si bien antes se hablaba del tema de la violencia digital, no se hablaba como ahora, ¿no? Porque se ha intensificado, incluso se han visto diferentes actualizaciones en cuanto a cómo un agresor utiliza diferentes estrategias para agredir a otras personas a través de los medios digitales. Incluso se ha actualizado el tema de las plataformas, ¿no? Anteriormente se hablaba solo de Facebook o de otros, de Mirk, digamos, ¿no? Pero ahora ya se hablan de otro tipo de plataformas y los agresores se adecúan a esas plataformas para alcanzar su objetivo. Entonces debemos nosotros como institución o como profesionales, tanto independientes como dependientes, estar actualizados en eso, ¿no? No podemos quedarnos en una información que hemos visto el 2010, que ahora el 2022 pues es diferente, ¿no? Porque ha cambiado también el sentido de la vida, el sentido del manejo de los recursos y todo eso. Las instituciones deben desarrollar criterios y herramientas para monitorear. Obviamente, todos los procesos que tú hagas en cualquier instancia donde estés debe ser evaluada, monitoreada, porque esto sí te va a hacer un equipo dinámico o un profesional dinámico porque vas a saber en qué momento tienes que actualizar tus herramientas. Mientras si tú no sabes cómo funciona lo que tú estás haciendo, pues vas a quedarte con herramientas que probablemente más adelante sean obsoletas. Evaluar y reencaminar los procesos, eso va a apoyar todo este proceso que tú hagas. Algo que no quiero que se me vaya, si bien tu institución probablemente por el tiempo, los recursos económicos que tengan, o no sé, ¿no? Por alguna situación, no te brindan estas capacitaciones o esta actualización que necesitas tú como profesional, independientemente tú también puedes buscar, ¿no? Y eso también te hace un profesional dinámico. No nos vamos a quedar en una silla diciendo que nuestra institución no nos da capacitaciones, sino
Si yo necesito, si yo sé que tengo la necesidad de aprender cómo se hace un informe forense, pues lo voy a buscar, voy a hacer una capacitación, me voy a capacitar en eso yo independientemente, ¿no? Porque todo lo que toda esta capacitación, toda esta actualización se va a ir contigo, no se va a quedar en la institución. Si bien tú vas a dar todo de ti como profesional con las herramientas que te están brindando y vas a poderlas utilizar, en el momento en que estés en la institución, pues el conocimiento que tú ganes en esas actualizaciones o capacitaciones, pues te las vas a llevar y las vas a poder aplicar en diferentes espacios de trabajo. Entonces, también que es un personal dinámico, buscar también tus propias capacitaciones, ¿no? Uno de los atributos es la eficacia, ¿no? Un servicio eficaz es cuando logra hacer lo que debe hacer, ¿no? Medir el grado de resultados obtenidos es muy importante para un equipo eficaz o un servicio eficaz, porque este le va a ayudar a que pueden superar las necesidades de sus usuarios que están viniendo a su servicio, ¿no? Porque si yo, no, es como les decía anteriormente, ¿no? Si no sé yo cómo, cuál es el objetivo de mi institución inicialmente, ¿para qué está creado mi institución? Si alguien me pregunta, ¿qué significa para ti esta institución donde estás? ¿Cuáles son sus siglas? ¿Cuál es su misión, su visión, el objetivo que tiene tu institución? Si yo no reconozco eso, pues tal vez pueda hacer lo que deba hacer en ese momento, pero no estoy cumpliendo realmente con el objetivo que tiene mi institución, ¿no? Y a veces pasamos desapercibido muchos de esos elementos, por eso es que no conocemos realmente las líneas que tiene la institución donde yo estoy, ¿no? Entonces tenemos que conocer y reconocer para dar cumplimiento a eso, ¿no? Porque todo eso te va a encaminar a que tú puedas medir los resultados que tienes en cuanto a los procesos que estás haciendo, ¿no? Eh, Aquí dentro de lo que es eficacia se habla también tanto del cumplimiento de los objetivos que tienes como institución, como del cumplimiento de los objetivos de los usuarios. ¿Por qué los usuarios van a tu servicio? ¿Qué quieren solicitar en tu servicio? ¿Qué es lo que normalmente vienen a pedir a tu servicio? Por ejemplo, una defensoría, ¿por qué van las familias? Van a denunciar un hecho de violencia, un hecho de vulneración que han sufrido. Entonces, ¿cuál es la respuesta que debe dar la defensoría? Actuar desde sus niveles de atribuciones, desde la atención integral, desde el área psicológica, social, legal, dar respuesta a la necesidad por el cual está creado este servicio. Pero ¿qué pasa si yo como institución no doy cumplimiento a eso? Por ejemplo, si la persona va, yo le recibo la denuncia, pero le digo, bueno, no hay pues este abogado, tiene que buscarse un abogado, ¿no? Mejor vaya a buscarse una institución o pague un abogado particular y pues usted ve cómo llega con el proceso. Yo voy a hacer la valoración psicológica, mi compañera va a hacer la valoración social y lo legal pues va a tener que buscarse usted, ¿no? Eso no es un servicio con eficacia, porque ahí estamos irrumpiendo con una labor o una acción, el objetivo que tiene ese servicio, que es social, legal y psicológico. El legal no se está cumpliendo, entonces no soy un servicio de eficacia, ¿no? Entonces, a partir de eso, se puede ver el tema de la eficiencia, ¿no? Otro de los elementos de la eficiencia es lograr los mejores resultados con los menores costos económicos y en el menor tiempo posible. La eficacia con eficiencia, pues es muy importante. Si yo logro cumplir con eficacia los objetivos y las líneas que tiene mi proyecto o mi institución, pues voy a lograr ser también eficiente, ¿no? Y la eficiencia es lograr los mejores resultados con los menores costos económicos y en el menor tiempo posible, ¿no? A eso se refiere la eficiencia. Entonces, si bien yo tengo un tiempo para responder, digamos, a una acción que tengo que hacer, por ejemplo, tengo un proceso que me viene una denuncia o vienen a pedirme el servicio. Yo sé que debo, de acuerdo a la ley, por ejemplo, muchas instancias legales, por ejemplo, las defensorías, la fiscalía, el juzgado,
tienen un tiempo para responder a ciertas solicitudes. Es decir, se les da 24 horas, 48 horas para dar respuesta a diferentes solicitudes que se dan. En instituciones privadas, como ONGs, otro tipo de instituciones de servicio social, pues podrían ser un poco más abiertos en esos tiempos. Y eso también, si bien es digamos, algunos procesos más relajados, sin embargo, no debemos perder ese horizonte de hasta cuándo se tiene que hacer ciertos procesos. Si, digamos, yo como CEPAM brindo un servicio de psicología, psicoterapia gratuita, y pues las personas cuando vienen necesitan ser respondidas en las primeras 48 horas, ¿no? Es decir, que el caso llega, nosotros como sepamos, ya sea de la defensoría, de cualquier instancia, y mi institución o mis funcionarios deben dar respuesta no más de 48 horas. Si a mí, digamos, me llama una persona lunes y yo remito este caso a mi trabajador social ese día mismo. Entonces, él tiene lunes y martes para hablar con la familia, dar a conocer todas de cómo es la atención, todos los elementos que necesita saber, y ya hacer la cita con la psicóloga para que ella pueda ya proceder y hablar con la familia. Pues la familia ya tendría que tener una cita después de las 48 horas de haber ingresado. Pero ¿qué pasa si el trabajador social, no sé, por ejemplo, alguna vez nos ha pasado, no contestaba a la familia, ¿no? No contestaba a la familia, el número que nos ha llamado no correspondía tal vez al área, no nos podíamos comunicar. En esos 48 horas hemos hecho el intento de poder comunicarnos con la familia y no hemos tenido respuesta. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí mi funcionario? En ese caso, pues el funcionario, si es de una instancia legal que nos ha llegado como la Defensoría, debemos dar a conocer esta situación a la Defensoría de forma inmediata y decir o ver si tienen otro número de contacto de la familia porque no nos estamos pudiendo comunicar con el número que nos habla. Entonces ahí de inmediato se va resolviendo la situación. Si se hace menos de 48 horas, ahí yo estoy trabajando con eficiencia. ¿Por qué? Porque no estoy alargando ese proceso. Imagínense si esta familia espera de que sepamos, les llame toda la semana y el viernes vayan a la defensoría y digan que sepamos no les ha llamado ni les ha citado. Entonces, es una mala referencia tanto para la institución como para el profesional. Entonces, yo debo dar respuesta en el menor tiempo posible, porque también ya no voy a tener pendientes. Si yo saco las citas de forma inmediata y tengo un sistema cómo hacer esto, y me funciona y lo hago rápido, ¿no? Y lo hago bien, entonces voy a hacer que este proceso continúe, ¿no? Y no voy a tener pendientes. Entonces, estos pendientes pueden entorpecer ciertos procesos que yo quiera llevar más adelante. Pero si yo respondo de forma inmediata, pues esto va a ir avanzando con normalidad, ¿no? Y bueno, va a ser y los resultados se van a ver con más prontitud también, ¿no? Entonces, a eso se refiere la eficiencia. Ahora, la efectividad es una suma entre la eficacia y la eficiencia. La eficiencia, ¿no? La eficacia, los fines, los medios, los objetivos que yo tengo, y la eficiencia, cómo utilizo todos estos medios, ¿no? Entonces, junto a esos dos, y logro ser un personal efectivo, ¿no? Stephen Covey define la efectividad que es un camino a la experticia y a la excelencia. Si yo soy eficaz, soy eficiente, estoy camino a la excelencia, a la experticia. Si manejo estos dos elementos en mi profesión, así como profesional o como institución, siendo eficaz y siendo eficiente, estoy siendo efectivo. Y al ser efectivo, estoy rumbo a la experticia y a la excelencia. Si no pasan por estos pasos, realmente, pues todavía no estamos camino o o recién vamos a entrar a una construcción de la experticia y de la excelencia. ¿Y qué es la experticia y la excelencia? La excelencia de una institución o un profesional es hacer más de lo que debes hacer. Es conocer más de lo que deberías conocer.
ampliar tus conocimientos. Un personal o un profesional o una institución con excelencia brinda servicios efectivos, eficientes y eficientes y eficaces y efectivos, ¿no? Pero también hace más de lo que el servicio tiene, ¿no? Entonces, muchas instituciones a veces esto, hacer más, es como una carga laboral, ¿no? Es una sobrecarga laboral. Y realmente un servicio de excelencia no tiene carga laboral, sino sabe manejar sus recursos y sabe manejar sus medios, sus fines y sus objetivos. ¿Y cómo hacen esto? Por ejemplo, si yo soy un servicio de atención psicológica, soy un grupo, una consultora de psicología, y doy atención psicológica a diferentes personas. Pero a la par, yo sé que muchas de las personas que vienen necesitan otro tipo de servicios que van a apoyar su proceso terapéutico, como ser el servicio médico, servicio educativo, tal vez un servicio que yo no dé que sea una terapia familiar, por ejemplo, ¿no? O una terapia de pareja específicamente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a lograr que estas personas cuenten con una lista de instituciones que pueden brindarle el servicio que ellos necesitan para cumplir con su objetivo, ¿no? Entonces, recomendarles y decirles, esta es mi cartera de profesionales que pueden ayudarle en este tema, ¿no? Y les recomiendo que vayan aquí porque esto les va a ayudar también a que este proceso avance y esto puede coadyuvar a toda esta situación. Entonces, obviamente ahí hay que manejar con mucho cuidado dónde yo remito estos casos a otros servicios. Para eso yo debo explorar si el servicio al cual estoy remitiendo es de calidad, ¿no? Porque si no pasa esto, pues es una mala referencia para mí y no estoy cumpliendo con mi excelencia, ¿no? Entonces debo, obviamente, un servicio de excelencia explora todas esas necesidades, explora todas esas alternativas que tiene para poder acompañar a las familias. Si bien, digamos, yo no tengo un servicio gratuito de salud, pues voy a buscar centros de salud o centros que brinden ese servicio gratuito, ¿no? Entonces ahí yo estoy formando y este camino a la experticia y a la excelencia. La experticia también te da eh, la posibilidad de como que, de que tú puedas crear y reconocer nuevos procesos que te puedan ayudar, porque tú estás utilizando los medios e insumos disponibles una y otra vez. Tus herramientas las has evaluado, las has mejorado, las has optimizado a lo largo del tiempo de tu tiempo de permanencia en diferentes servicios, y estas herramientas e insumos tú las puedes transferir y las puedes también socializar para que esto pueda ser utilizado por otras personas que les ayude y que tengan esta misma utilidad para los servicios que corresponden, ¿no? Ser un servicio efectivo también es seleccionar y elegir procedimientos y tratamientos que proporcionen el mayor beneficio a las personas que están viniendo a tu institución, ¿no? Bien, otro de los atributos es el accesible y continuo, ¿no? Ser una institución o un profesional con accesibilidad, ¿no? Y que tenga una atención continua, se refiere específicamente al tema del manejo de los recursos que tú tienes, al tipo de profesionales que tú tienes en el espacio donde trabajas, a la infraestructura, al espacio físico donde trabajas, ¿no? Porque esto va a ser, es una combinación en tanto factores humanos, técnicos y físicos. Si existe esta combinación, humanos, técnicos y físicos, pues van a lograr cumplir con eficacia, eficiencia y efectividad los resultados que quieren obtener, ¿no? Porque se está priorizando las necesidades de las personas que están viniendo al servicio. Si nosotros, por ejemplo, como servicio social, contamos con un espacio físico para que las personas vengan a ser atendidas, debemos estar
atentos a que estos tres factores se encuentren en la institución. Que haya personal para la atención, que haya el suficiente elemento técnico para poder hacer la atención a las personas y que este espacio, este lugar, sea apto para la atención de las personas, ¿no? Entonces yo tengo que realmente reconocer y saber si esto está pasando en los servicios que yo tengo y en todos los servicios que yo tengo, ¿no? Porque esto obviamente va a ayudar a que se cumpla la razón de ser y el propósito del servicio y a priorizar las necesidades de las personas. Por otro lado, tenemos otro de los atributos que es ser una institución oportuna o un profesional oportuno. Ser oportuno es decir que se aplica, o sea, que tú aplicas todos tus conocimientos en el momento adecuado, apuntado a cumplir con el establecimiento de los tiempos, de los factores que te pide la normativa, ¿no? Así como también los tiempos que tú puedas planificar hacia el caso que vas a atender, ¿no? Entonces, ser oportuno es que tú vayas planteándote obviamente los objetivos que ya te has planteado como un profesional eficaz, eficiente y efectivo, pero que vayas cumpliendo con todos esos objetivos, ¿no? Según lo que te vaya pidiendo la necesidad y la planificación de tu atención de caso, ¿no? En el momento que se necesita. Porque digamos, si yo necesito hacer contención emocional en una unidad educativa porque ha habido un grupo de adolescentes que ha agredido a otro grupo de niños, digamos, y yo dejo eso, digo, ya, no, en mi planificación esta semana está que debo hacer talleres de valores, ¿no? Entonces voy a continuar con eso y después, a la otra semana o el viernes, voy a atender esta necesidad porque ahorita no tengo tiempo, ¿no? O sea, ya he planificado esto y pues el día viernes recién voy a hacer el grupo porque creo que ahí también va a funcionar, voy a esperar a que las emociones se calmen y los ánimos se calmen. Pues no está siendo un funcionario oportuno. ¿Por qué? Porque probablemente esa situación vaya a contaminarse con otro tipo de elementos que tú ya no puedas manejar en ese momento e identificar como ya lo estás haciendo en este momento. Si a una profesora o un funcionario de esta instancia te dice que esto está pasando y esto está ocurriendo en tu espacio de trabajo, pues tú tienes que dar respuesta de forma inmediata, ¿no? Porque es una necesidad, es una urgencia, ¿no? Porque si no, estamos dejando pasar esta situación. Y aquí es muy importante poder distinguir entre las situaciones que son urgentes, las situaciones que son de emergencia y las situaciones que son importantes, ¿no? Hay algunas situaciones importantes que podemos postergar, no por mucho tiempo, podemos postergarlas o moverlas, mejor dicho, sí, mover de fechas, ¿no? Para que ahí se introduzca una situación de emergencia, ¿no? Que puedas dar respuesta de inmediato. Entonces, esta planificación que tú tenías tiene que tener esa flexibilidad para que tú puedas responder de forma oportuna a situaciones que te vayan a surgir. Porque no vas a esperar de que todo vaya como tú crees que va a ir, ¿no? Porque finalmente no estás trabajando solo o sola en un espacio laboral, entonces tienes que adecuarte a que estás trabajando en un equipo, estás trabajando con personas, y que esto puede ir cambiando, ¿no? Entonces hay que ser, en las planificaciones que nosotros tenemos, debemos ser flexibles también y y saber tomar en cuenta de que hay situaciones que son importantes que pueden ser reemplazadas por situaciones de emergencia que en el momento se tienen que dar respuesta. Y por otro lado está la atención con calidez. La atención con calidez es un valor o una cualidad incluida a la calidad. Implica, en primer lugar, brindar un trato amable, cortés, respetuoso, con dignidad, y es la puerta de entrada para un servicio de calidad. Por ello que se requiere un funcionario público encargado de un servicio que conciba que los usuarios y las usuarias y los usuarios que necesitan del mismo, saber
que son personas dignas, legítimas, sujetas de derecho, únicas, irrepetibles, que merecen ser tratadas con sensibilidad y dignidad, ¿no? Entonces, el funcionario que esté en un servicio social, ya sea público o privado, debe conocer y reconocer a estas personas con sus derechos, con dignidad y con el buen trato, ¿no? La atención con calidez nos habla principalmente de que el usuario es una persona valiosa para nuestro servicio. Es única. No todos los casos, si bien tienen parecidos elementos o factores que se parecen o pueden compartir, digamos, no son iguales. Entonces, cada caso es único, ¿no? Entonces, el respeto hacia estos casos debe ir principalmente en reconocer que estos casos son únicos, ¿no? Porque si yo voy a trabajar o voy a tratar todos los casos por igual, ¿no? Es decir, que con los mismas, con los mismos prejuicios, con las mismas imagen de que esto va a salir igual. No, es que todos los casos de abuso sexual no proceden, ¿no? Por todos son iguales, no hay rastros físicos, no hay, ¿no? Entonces estamos comparando, estamos desvalorizando el efecto que ha tenido emocional en la víctima del abuso sexual. Y hay otros elementos que no te van a permitir, obviamente, o sea, obtener resultados de que realmente la afectación emocional está en el abuso sexual, a comparación de una violación, por ejemplo, ¿no? Porque en la violación, si, si se ha dado dentro de los primeros 15 días o un mes, van a haber huellas que son, pues, claras de una situación de violación, a comparación de un abuso sexual que probablemente no hay, ¿no? Pero sí lo que te va a apoyar es la evaluación psicológica forense. Entonces debes basarte en eso y saber cuál ha sido la afectación que ha habido a nivel emocional sobre el abuso sexual que ha pasado, ¿no? El tiempo, la frecuencia, tomar en cuenta todo eso, porque eso va a variar caso por caso. Y la afectación, en los niveles de afectación hacia las víctimas, va a variar también con el tiempo. No es lo mismo de una víctima de 8 años que ha sufrido violación por parte de su papá que una víctima adolescente que ha sufrido por un grupo de desconocidos. Evidentemente, los elementos son diferentes, si ambos han sido violación, pero tienen contextos sumamente diferentes. Y la afectación y el nivel de afectación inicialmente va a ser diferente, ¿no? Entonces, para eso es importante manejar la escucha activa y asertiva. La escucha activa es estar atento a todo lo que te dice la familia, la víctima, y poder registrar los elementos importantes que te están mencionando, ¿no? Y tener una escucha asertiva es poder reconocer todos esos elementos que te están mencionando. Porque si tú ya inicias con un prejuicio hacia la persona de la situación que te están contando, automáticamente tu cerebro va a omitir ciertas frases que te está diciendo la familia. Y obviamente eso va a entorpecer el proceso. Eh, Trabajar de manera activa e innovadora, escuchar y apoyar de forma incondicional, lenguaje claro y sencillo, que esto es muy, muy importante. ¿Cómo explicar a una mamá, a un papá que está pasando por una situación de denuncia de su hijo que supuestamente ha acosado a otra persona? ¿Cómo yo puedo explicarle a una familia con palabras que me entiendan de que esto es un acoso sexual y que esto debe ser investigado? Y a partir de la investigación, su hijo va a pasar por un proceso, ¿no? De reintegración en un centro de orientación, que tiene que ir tantos días, qué va a hacer en ese centro de orientación, o sea, quiénes le van a atender, ¿no? Qué ellos deberían hacer en el momento de haberse enterado de esta situación. A partir de ahora, ¿qué hacemos con la familia, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? ¿No? Cuando pasa una de estas situaciones o los adolescentes son descubiertos de este tipo de comportamientos, lo que se hace es, pero, ¿qué ha hecho antes usted para que esto pase? ¿No? Pero con una forma de decirle,
y cuestionar a la familia sobre su rol paterno y materno, ¿no? Y a nadie le gusta, pues, ser cuestionado ante eso, ¿no? Entonces debemos manejar muy bien nuestro lenguaje para poderle explicar a la familia o poder recoger elementos que nos puedan ayudar para la reintegración del adolescente, ¿no? Evitar comparaciones, que esto lo hemos mencionado a lo largo de la exposición, y omitir juicios de valor, que también lo hemos mencionado, ¿no? Buscar permanentemente nuevas estrategias para mejorar nuestra atención. Si yo sé que en el momento de explicar a las personas no estoy logrando de que me entiendan, entonces, por ejemplo, yo debo decir, ¿qué está fallando en mí? Hablo muy lento, hablo muy rápido, a veces hay algunas palabras que no se me entienden, entonces debo poder darme cuenta de eso para yo poder mejorar, ¿no? Un elemento importante que ayuda a esto es las reuniones periódicas entre el equipo o los miembros que están coordinando los diferentes casos para ello. Esto hace de que el trabajo en equipo mejore, se fortalezca y también se identifiquen diferentes elementos para que esto ayude a la atención con calidad y calidez. Considerar que el usuario es una persona valiosa. Bueno, estos elementos ya los hemos mencionado. Por ejemplo, elementos de asertividad no verbal. El contacto visual es muy importante, ¿no? Si, digamos, ustedes están viniendo a a pedirme o un consejo o una orientación, y mientras yo estoy agarrando mi celular y estoy escribiendo, estoy mandando mensajes mientras ustedes me están hablando, ¿creen que les estoy atendiendo al 100%? Creo que no, ¿no? Entonces, todo esto obviamente entorpece el proceso. Y para esto, bueno, aquí les voy a dar la pequeña, eh, una pregunta que quisiera que ustedes respondan. Por ejemplo, ¿qué frases o qué actitudes o comportamientos ustedes han podido ver o les han contado o han podido percibir en el momento de cuando una persona, ya sea víctima de cualquier situación de violación, se acerca a un servicio? ¿Qué pasa normalmente? O sea, ¿cuáles son las frases que ustedes han identificado cuando una persona, una familia va a un servicio público a pedir una, a pedir atención, ¿no? A pedir atención a su caso? ¿Cuáles son las frases, los comportamientos, las conductas, las posturas que han visto o que han podido experimentar ustedes tal vez con alguno de sus familiares o también les han contado que ha pasado que no sean de una atención con calidez? ¿Cuáles son esas frases, esos comportamientos, posiciones que ustedes han podido identificar o les han escuchado o les han contado que no haya sido una atención con calidez? Entonces eso, por favor, nos lo anotan en los comentarios del video y así también podemos hacer compartir esto porque realmente a nosotros nos ayuda muchísimo y en las exposiciones poderlas decir también, ¿no? Y el contacto visual a veces es un elemento que sale muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, de familias que nos decían, yo he ido a hacer la denuncia y mientras estaba yo contándole lo que pasaba, la señorita estaba mandando mensajes. Tal vez tenía algo que hacer. Y a veces muchas familias son tan complacientes, digamos, ante esta situación y están en una situación de vulneración y de sumisión también ante esto, que a partir de estar recibiendo agresiones, ¿no? Directas y no una atención con calidez en este servicio, justifican esa situación. Dicen, no, estaba muy estresada la señorita, por eso ya le he visto así ya enojada y ya no me he querido acercar y se van, ¿no? Entonces como que justifican, quieren incluso hasta proteger a sus propios funcionarios, ¿no? Y eso no debería pasar. Y hay muchos funcionarios, no muchos funcionarios, perdón, hay muchas familias que ven y perciben todo eso, ¿no? Por ejemplo, una familia nos decía, no sé, ya no quiero ir a molestarle a la señorita, porque la otra vez me ha dicho que tenía 7 casos más que atender y que yo no era, bueno, tal vez yo también me he atrasado en hacer la denuncia, o sea, como que justificar lo que los funcionarios están haciendo hacia ellos, ¿no? Y realmente eso no debería pasar.
Omitir cualquier juicio de valor, no juzgar a la persona. Los prejuicios que son, normalmente vienen de experiencias del pasado, vivencias específicas que no son resueltas, y esto obviamente evita manejar la empatía, ¿no? Puede provocar una conducta hostil. Y esto justamente es lo que, este es un elemento que el propio profesional como persona debe manejar y debe identificar. Si yo sé que en mi cabecita, cuando una persona viene a hacer una denuncia, ya le estoy prejuzgando, ya estoy diciendo, ay, esta señora otra vez con sus golpes, otra, ya estoy teniendo ese tipo de pensamiento, frases en mi mente, y peor si lo digo, debo darme cuenta en ese momento y saber qué está pasando conmigo. ¿Por qué me está afectando tanto estos casos? ¿Por qué estoy haciendo comparaciones? ¿Por qué les estoy tratando mal? ¿No? Ese es creo que es una parte personal del profesional. La atención con calidez va a nacer del propio profesional como persona. Los elementos de calidad, la propia institución y te las puede brindar, ¿no? O sea, te pueden brindar herramientas, formas en cómo hacer tus procesos, tus elementos y todo eso. Ahora, cómo tú los vayas a aplicar, eso va a ser a través de tu nivel de profesionalidad. Pero la atención con calidez va específicamente a un elemento personal, ¿no? Es decir, ¿qué vivencias yo estoy teniendo que no estoy pudiendo resolver y que me está afectando la atención de mis casos? Por eso tengo un comportamiento hostil, un comportamiento a veces incluso agresivo con las personas, como que no me importan muchas de estas cosas que me están contando. Tengo una falta de sensibilidad muy fuerte y esto hace que yo trate mal a las personas. Porque ser sensible ante estas situaciones no quiere decir que te vayas a poner a llorar por cada uno de tus casos, sino que entiendas, que manejes la empatía y que las escuches. Y a veces como profesionales junior, que son ustedes, por ejemplo, que la mayoría son estudiantes de formación profesional, que han estado tal vez en diferentes espacios haciendo sus prácticas, tal vez con uno de los casos se conmueve. Y claro, te llega a conmover, te llega a movilizar ciertas emociones, pero eso no quiere decir que te va a pasar con todos tus casos, sino se pretende de que en un tiempo, ¿no? Tú pues ya no tengas ese mismo efecto con el primer caso que has atendido que te ha dolido mucho, ¿no? Porque lo has sabido resolver y saber, bueno, este caso no es mío, pero sí quiero ayudar, ¿no? Sí voy a hacer lo que tengo que hacer, con lo que manda a hacer mi institución. Sin embargo, no me voy a poner a llorar con cada uno de mis casos, porque eso también es un elemento que debemos darnos cuenta y decir, ¿por qué todos mis casos me están afectando? ¿Por qué no dejo de pensar en estos casos? ¿Por qué no dejo de pensar en esta familia? ¿Por qué esto me está tocando tanto? Entonces yo debo trabajar, porque eso también entorpece los procesos. Ser muy, muy insensible afecta. Ser muy, muy sensible también afecta, ¿no? Porque obviamente puedes hacer acciones o procesos que vayan a ocasionar mayores daños que beneficios, ¿no? Entonces, hay que podernos dar cuenta de eso también. No cuestionar durante las entrevistas, eh, a no ser que tú seas, pues, un funcionario que tengas que hacer un interrogatorio, por ejemplo, ¿no? Pero normalmente, ¿qué pasa? Cuando trabajas con niñas, niños y adolescentes y tú tienes diferentes herramientas para poder obtener la credibilidad del testimonio o ver los elementos que te van a ayudar a los procesos, pues puedes manejar diferentes entrevistas. La mayoría de ellas no son tan invasivas, pero sí hay algunas que pueden ser hasta confusas, pero que sí te van a dar elementos. Por ejemplo, hay una herramienta que mide la credibilidad cuando te piden que cuentes tu historia o la situación que te ha pasado desde el inicio hasta el final. Y después te piden que cuentes desde el final hasta el inicio, o sea, al revés. Y después te piden que cuentes desde el medio hasta adelante y desde esta parte hasta otra parte. Y a veces las familias o las personas o sea, se sienten como que cuestionadas ante esta situación, ¿no? Es que no me está creyendo, no me está entendiendo, ¿por qué me está haciendo contar otra vez? Pero hay que entender
que ese también es una herramienta que manejan para saber si la persona está diciendo la verdad, ¿no? Porque eso hace un forense, ¿no? Un psicólogo forense o un médico forense, ¿no? Busca elementos que digan que esto ha pasado. Entonces, para eso, obviamente, se dan diferentes entrevistas. Obviamente, para esto, yo debo dar un contexto, un inicio a esto, ¿no? Indicar que voy a preguntarle probablemente varias veces lo que está pasando, porque necesito saber lo, qué realmente ha sucedido con detalles, porque eso va a ayudar al proceso, ¿no? Entonces, yo dándole ese contexto, la persona ya, aunque le va a doler, pero va a saber que tiene que contar esto, ¿no? Y que todo esto que cuente va a ser un elemento que va a apoyar al proceso legal que está llevando a cabo. Ahora, ¿cuál no es una herramienta que va a ser utilizada? Por ejemplo, recién a nosotros nos ha pasado un caso de que la otra parte, o sea, la parte del agresor, está pidiendo que se haga una nueva valoración después de las otras dos valoraciones que se ha hecho. ¿Por qué? Porque quiere. Así, o sea, no ha habido ni elementos, ellos mencionaban, ¿no? Y decían, es que los dos valoraciones que se han hecho inicialmente no eran hechos por peritos, y no es cierto. Se ha hecho por el IDIF y se ha hecho por el ICUP. Y el ICUP y el IDIF son instancias legalmente establecidas para hacer ese tipo de procesos. Entonces, ahí se justifica y se dice, no, no se puede hacer una nueva valoración porque eso ya se tiene y se ha hecho con las instancias correspondientes. Hacer una nueva valoración es llegar a una revictimización. Eso sí es un proceso de victimizante. Entonces no se debe permitir eso, ¿no? Entonces son elementos que sí deben manejarse en el tiempo. Evitar comparaciones, yo en su lugar hubiera hecho esto, debería haber hecho esto antes, cualquiera en su lugar hubiera hecho esto, ¿no? O sea, esas frases las manejamos con nuestra familia, amigos, compañeros, ¿no? Pero con los casos no se pueden. Un elemento final, y esto para cerrar, es la salud integral. Y esto acompaña a todo el proceso de atención con calidad y calidad. La sobrecarga emocional laboral a lo que se ven expuestos muchos de los funcionarios pueden afectar a su bienestar personal, pudiendo experimentar así algunas crisis emocionales, seguir estados de estrés, tensión, que eso van a llegar, ¿no? Y para eso se sugiere que pues se maneje la salud integral de los funcionarios y funcionarios. Esto puede ser tanto desde la institución como también desde el propio profesional. Nuevamente, si mi institución no tiene, pues yo me busco, ¿no? Porque sé que esto me va a ayudar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos elementos que van a ayudar a la salud integral? Todos los profesionales que estamos en servicios sociales, sean privados o públicos, que estamos trabajando con personas, deberíamos pasar por procesos de autoconocimiento. Estos procesos de autoconocimiento son grupales, normalmente se hacen con personas desconocidas, pero los profesionales que manejan los espacios de autoconocimiento son psicólogos, ¿no? Entonces, no duran más de 15 sesiones, ¿no? Son una vez a la semana, por 2 a 3 horas, ¿no? Donde se van manejando diferentes elementos para poder hablarlo de forma grupal, ¿no? No es una terapia como tal, pero sí ayuda a identificar ciertos elementos con con este factor espejo, es decir, la otra persona pasa por esto, yo también paso por eso. Entonces, lo que le vaya a servir a él me puede servir a mí también, ¿no? Por otro lado, algo que funciona también son los incentivos, ¿no? Las motivaciones dentro de los espacios de trabajo, los espacios de confraternización positivas, ¿no? A esto nos referimos, digamos, organización de partidos de fútbol, partidos de rally, salidas no sé, para ir a compartir un alimento o algo así, ¿no? Que sean positivos y que aporten a tu integridad, digamos, ¿no? Y técnicas de relajación constantes durante el trabajo. Bien, el manejo del estrés, el estrés no siempre es malo, ayuda a activarnos también. O sea, el estrés a veces lo vemos como, estoy estresado, pero es como que ya nos vamos a morir, ¿no? Pero no, realmente el estrés es el que te va a ayudar a activar también, ¿no? Es decir, sabes que tienes que hacer algo y tienes que responder, entonces lo vas a hacer de forma inmediata, ¿no? Entonces ese estrés es bueno porque te hace movilizar.
Mientras si no tuvieras esto, pues te quedarías procrastinando, haciendo otras cosas que no deberías hacer. Identificar los estresores en su intensidad y frecuencia. ¿Qué es lo que realmente me está estresando? ¿El trabajo en general? Porque yo lo veo a veces así, es que mi trabajo es muy pesado, pero ¿es el trabajo o es algún elemento, algo que te está, algo que no te gusta? Por ejemplo, coordinar con alguien. Ay, me incomoda, ¿no? Esto me incomoda, pero ¿a qué nivel me incomoda? ¿Y cuán frecuente es? ¿Lo puedes manejar o no lo puedes manejar? Y ahí vienen los recursos de afrontamiento, ¿no? Soy proactivo ante estas situaciones, es decir, puedo resolver estas situaciones y hacer frente a esto que me está incomodando, o soy reactivo, es decir, que hago contrario a que aumente más mi malestar ante esa situación que no me está gustando, ¿no? Las dimensiones del estrés se dividen en cuerpo, pensamiento, emoción y comportamiento. Entonces yo debo situarme en ese momento o eso que me está estresando en mi trabajo, ¿qué está pasando? ¿Dónde me está afectando? ¿A mi cuerpo, a lo que pienso, a mis emociones, mi comportamiento o a los cuatro? Entonces ahí el nivel, la intensidad, la frecuencia también me va a ayudar a regular, pero solamente dándonos cuenta de eso y no generalizar. A veces manejamos de decir, es que mi trabajo es muy estresante. No, probablemente no es todo tu trabajo, sino es el modo de cómo te organizas, o cómo coordinas, o cómo hablas con las otras personas, o hay algo, un elemento que no está favoreciendo, ¿no? Y para eso ayuda mucho la organización, el cuidado, el apoyo, la postura resiliente. Poder superar situaciones que no son muy positivas, porque en tu trabajo vas a pasar diferentes situaciones, no con todos te vas a llevar bien, ¿no? Probablemente va a haber una cierta discusión en algún momento con tus compañeros, pero hay que lograr de que esa discusión pueda sanar con el tiempo, ¿no? Es decir, que no me voy a quedar con un resentimiento de una pelea de enero de 2020, hasta ahora la voy a seguir arrastrando. Eso va a entorpecer tus procesos porque es parte de tu equipo, esta persona va a trabajar contigo, entonces hay que poder manejar esta situación. Y la famosa procrastinación, ¿no? Que es, pues es perder, es hacer todo menos lo que tienes que hacer, ¿no? Y esto pasa mucho cuando hay una desmotivación, una desvalorización a lo que estás haciendo, cuando a veces hay un colapso de cosas que no te están favoreciendo en tu trabajo, entonces, ¿qué haces? Me pongo a ver TikTok, me pongo a ver Facebook, me pongo no sé, a tomar mi té que debería tomar en unas 20 minutos, lo tomo en 2 horas, me tomo mi tiempo, ¿no? Y hago otras cosas diferentes a las que debo hacer. ¿Y eso qué pasa? Tiene consecuencias. Aumenta mi estrés, mi frecuencia, mi intensidad. ¿Por qué? Porque estoy postergando cosas. Estoy supliendo cosas, entonces obviamente al día siguiente o a las horas después, cuando tenga que hacer algo, pues se van a aumentar y obviamente va a aumentar mi intensidad de estrés y me va a afectar, ¿no? Bien, con esto hemos terminado el tema de atención con calidad y calidez. Si tienen alguna pregunta, igual la pueden unir al comentario que tienen al video y por favor pongan, identifíquense una vez de haber comentado la tarea que les había dado en atención con calidez, puedan anotar también su nombre completo en el mensaje y en el comentario que están haciendo para que nos demos cuenta que son ustedes los que están y podamos registrar su asistencia del día de hoy. Muchas gracias. Que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche.